Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, un fuertísimo abrazo. Confirmen, por favor, que me escuchan. Hola María, Rosalía, Nadia, Luis, Steven, Carlos, Jennifer. Gracias por los saludos, bienvenidos. Un fuerte abrazo, muy amable, gracias Jennifer. Gracias. Hola Emily, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, gracias Bruno. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, ya corresponde empezar a hablar del contenido propio del curso. Previo a eso, por favor, permítame simplemente un tiempo muy chiquito. Ya ustedes tienen publicado en el aula virtual, en la carpeta trabajo final, los grupos o la distribución de grupos con sus integrantes y los temas asignados. Tienen también la estructura del trabajo final y tienen la rúbrica de calificación. ¿De acuerdo? Mi única sugerencia es, por favor, procuren hacer ya su primera reunión grupal, traten de leer la información en conjunto y no tengo dudas que a partir de la lectura de la información seguramente quedarán algunas dudas y esas dudas obviamente las traen a clase o me las hacen llegar para absolverlas a la brevedad posible. ¿De acuerdo? Ya la información la tienen. Recuerden, por favor, el tiempo se pasa extremadamente rápido. La primera entrega, el trabajo final es en la semana número 5. Creo que es la primera sesión de la semana número 5. Así que sugerencia, procuren coordinar la primera reunión grupal para un poco visualizar o enfocar su ejecución lo antes posible para que puedan estar tranquilos en el horizonte del curso, que no tengo dudas así será. ¿De acuerdo? Punto número uno. Luego, ahora hice un segundo corte de los participantes de la sección, de los formalmente inscritos en la sección. Me parece que ha aumentado un estudiante. Eso que implica que uno de ustedes, uno de los estudiantes, no sé si estará ya en sala, no tiene un grupo asignado. Repito, en el corte de matriculados formales a la sección el día de hoy, he notado que hemos pasado de 45 a 46, es decir, hay un nuevo integrante en el grupo, en la sección, que no tiene un grupo asignado. Ese estudiante, por favor, obviamente se va a identificar porque no va a encontrar su nombre dentro del listado de grupos que ya está publicado en el aula virtual. Envíeme, por favor, un correo electrónico indicando su nombre completo y la sección a la que pertenecen es fundamental, por favor, porque no lo voy a poder revisar ahorita, lo revisaré seguramente más adelante, para finalmente incluirlo en uno de los grupos ya formados. ¿De acuerdo? Bien, eso como tema informativo inicial. Espero que quede claro, por favor. Si tienen alguna duda, simplemente me van comentando, me van consultando. Bien, empecemos entonces. Eh, Hablamos un poquito la clase anterior, un poco de la esencia del curso y sobre todo de su distribución, muy tangencialmente en efecto. Conversamos, creo, que el curso se va a llevar en 3 unidades, o lo vamos a presentar en 3 unidades. La primera unidad, esa que empezamos el día de hoy, está básicamente referida o referenciada, o su contenido gira en torno a esta suerte de actividades previas, información previa, acondicionamiento previo, manejo documental, entorno normativo, previo al inicio propiamente de las actividades constructivas, a los procesos de transformación propiamente, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes para la visualización del proyecto, para la preparación del proyecto, para la planificación del proyecto, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de una suerte de definiciones generales que siempre es importante como punto de partida para centrar finalmente los temas que vamos a tratar en adelante, hacer una suerte de revisión inicial de algunos conceptos, algunas definiciones que creemos son importantes o serán más importantes aún para el desarrollo del curso.
enfocado mucho también en la necesidad de información que van a tener y de entendimiento, de requerimiento de entendimiento para el trabajo final. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Perdón, corresponde hoy día hablar de, repito, actividades y estudios previos al inicio propiamente de las actividades constructivas. Al finalizar la sesión, vamos a reconocer los aspectos reglamentarios y normativos que rigen en la construcción de edificaciones en el Perú, los sistemas estructurales en los que se apoya una edificación, que es muy importante, Si bien es cierto, la elección del sistema, del o los sistemas estructurales sismo resistentes es discrecional al profesional responsable, pero la discrecionalidad que nosotros tenemos como profesionales para elegir un sistema estructural sismo resistente con el cual pretendemos resolver un proyecto de ingeniería, un proyecto de edificación, tiene su marco normativo muy esquemático, tiene su marco normativo muy sesgado. No nos podemos salir obligatoriamente de ese marco normativo, que entenderán forma parte del desarrollo de la norma de diseño sismo resistente, que es la E030. ¿De acuerdo? Entonces, de manera indiciaria, siempre es bueno respondernos algunas preguntas, creo, de carácter general, ¿no? ¿Qué es una construcción? ¿Qué es una edificación? Ya da algo de esto, habíamos conversado en la clase anterior, pero yo siempre recomiendo, cuando nos metemos a un tema de especialización, es sugerible siempre, cuando debamos absolver o debamos eh, manejar alguna definición o algún concepto general que forma parte de la especialización o del rubro de especialidad en el cual nos manejemos, recurramos a las normas. En principio, solamente comentarles, cuando ya lo habíamos comentado creo también en la clase anterior, el curso está enfocado en las edificaciones. El marco normativo general de la construcción, de la proyección y la construcción y el control de las edificaciones en el Perú es el Reglamento Nacional de Edificaciones, el famoso RNE, que depende del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la entidad gubernamental que se encarga y vela por el manejo de la reglamentación pertinente para fines edificatorios, ergo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Me parece que, no sé si hoy o de repente un poco más adelante, vamos a hablar con un poquito más de detalle de la composición general de este reglamento. ¿De acuerdo? Contestar qué es una construcción, contestar qué es una edificación, entendiendo, seguramente si traslado esa pregunta al auditorio, todos, no tengo duda que absolutamente todos me van a poder dar una respuesta. Vamos, completamente alineadas o parcialmente alineadas con lo que seguramente la norma o las normas pertinentes nos presentan, pero seguramente todos van a tener y tienen seguramente una definición clara o medianamente clara de lo que es una construcción o lo que es una edificación. Pero para tener la certeza y la amplitud de los términos hay que recurrir a la norma. Para esto, existe dentro de nuestra normativa el Reglamento Nacional de Edificaciones. Muy rápidamente, el Reglamento Nacional de Edificaciones está dividido en tres grandes títulos. El primer título es el título de las generalidades. Dentro de las generalidades existen la G010, G020, G030, G040 y G050. No tengo dudas que seguramente en mayor o menor grado, con mayor o menor profundidad, todos han recurrido, han leído, han revisado, han comentado seguramente la G050, no tengo que repetirlo, ¿no? Una norma particularmente importante. Incluso tienen un curso, creo, especializado íntegramente a revisar de cabo a rabo la G050. Una norma, repito, particularmente importante y fundamental para los procesos edificatorios. Pero en general las normas G, propio de las generalidades, repito, son normas de muy fácil lectura, así que los invito por favor a contar con ellas, ¿no? Desde la G010 hasta la G040, porque la G050 seguramente ya la tienen referenciada y la tienen seguramente en sus bibliotecas virtuales o incluso en sus bibliotecas físicas, no tengo duda, ¿de acuerdo?
¿Por qué son importantes estas normas G de la E0, del Reglamento Nacional de Edificaciones que forman parte del título 1, repito? Que dicho es paso, repito, son normas de muy fácil lectura. Yo más o menos hablo de estas normas y hablamos de lecturas del tipo novelesca, si viene al caso, ¿no? Muchos de ustedes seguramente son, o todos en todo caso, son conspicuos lectores. No necesariamente tienes de temas ingenieriles, posiblemente de temas literarios también, eso está muy bien que así sea. Estas normas en particular, desde la G010 hasta la G030 particularmente, un poco la G040 no, porque la G040, que es la que vamos a hablar ahorita, tiene más otro sentido. La G040 tiene más una connotación de presentar un listado de definiciones, que es a la que vamos a recurrir, repito, para algunos conceptos indiciarios y básicos, pues, en el inicio de este tipo de cursos, ¿de acuerdo? Pero la G010, la G020, la G030 son normas que presentan o nos presentan un poco la esencia de la norma, ¿no? Un poco el sentido de la norma, ¿no? Un poco lo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pretende a través de la formalización, a través del manejo, a través de la actualización de las normas técnicas de edificación. Son de muy fácil lectura, repito, así que los invito a tener y los invito a consultar. La G010, la G020 y la G030. La G040 es una norma de definiciones, ¿no? Entonces, es un listado de definiciones muy amplio. No les voy a pedir pues que me lean todas las definiciones que tiene la G040, pues no tiene mucho sentido por lo pronto. Solamente tener preclaro que existe una norma que es la G040, que es una norma de definiciones, ¿de acuerdo? Dentro de esa norma de definiciones de la G040, también hay que ser preclaros en decir esto, ¿cierto? Bruno, Emily. No es que, vamos, cualquier concepto que yo quiera aclarar dentro del amplio desarrollo, del amplio desarrollo ingenieril, voy a encontrar siempre una respuesta como definición en la G040. No, no, la G040 son definiciones generales. Lo que el ministerio a través de la norma cree son definiciones generales de presentación inicial y de presentación general de la norma. Ya que voy, si yo tengo, por ejemplo, la necesidad de definir, ¿no?, un concepto muy especializado, por ejemplo, de una estructura de concreto armado, seguramente, pues, si recurro a la G040 no voy a encontrar la definición que estoy buscando. Tendré que recurrir ¿a dónde? Tendré que recurrir a la norma especializada de concreto armado, que es la G060, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero sí, repito, en la G040 vamos a encontrar un listado importante de definiciones con mucho tufillo general. Obviamente las definiciones de construcción, las definiciones de edificación y muchas otras las vamos a encontrar en esa norma que invito a contar. ¿De acuerdo? Entonces, un paréntesis adicional solamente para por cuestión de orden, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como profesores y la plana de profesores en general comparten pues con todos los estudiantes información de este tipo, como la que se presenta en las diapositivas de esta sesión y de todas las sesiones que ya seguramente ustedes tienen a mano, es obviamente el contenido del curso no es limitativo, ¿no? O no se limita a las diapositivas de clase, entenderán. Por ejemplo, yo ahora les estoy pidiendo que deben contar obligatoriamente en sus bibliotecas virtuales con la G010, la G020, la G030, la G040 y la G050, ¿de acuerdo? La G040 es una norma de definiciones, repito, no, obviamente es imposible que alguien se pueda memorizar una norma y mucho menos se puedan memorizar definiciones. Podremos tener conceptos alineados con lo que la norma nos dice, pero no vamos a aprender definiciones textuales. No tiene sentido pretender buscar ese nivel de, de manejo de conceptos. La G050 es la norma de seguridad que tiene otro nivel de especialización, ¿no?, que se entiende, llevan ustedes un curso aparte. Pero la G010, la G020 y la G030 sí son normas, creo, para este curso de lectura obligatoria. ¿De acuerdo? Entonces, la G010, la G020 y la G030 se convierten de ahora en adelante en documentos de lectura obligatoria del curso, por favor. ¿Ya? Y cuando digo lectura obligatoria del curso, significa que son pasibles de evaluación. ¿De acuerdo? Son posibles de formar parte de alguna evaluación posterior.
¿Dónde conseguimos las normas? Las normas se consiguen o debemos conseguirlas en plataformas pertinentes. Por ejemplo, si hablamos de las normas técnicas de edificación, que son en general normas, cada una de las normas es un compendio grande. El Reglamento Nacional de Edificaciones es un reglamento con un compendio o que está conformada por una gran cantidad de normas. Todas las normas tienen vida propia. Todas las normas van buscando sus propios tiempos de actualización. No todas las normas técnicas de edificación que conforman el Reglamento Nacional de Edificaciones se actualizan en el mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Ergo, todas tienen vida propia, todas tienen su tiempo de actualización, todos tienen su propia necesidad de ir actualizándose con mayor o menor premura en el tiempo, ¿de acuerdo? En ese sentido, entenderán que hay normas que están vigentes y hay normas que simplemente han sido desactualizadas. Entonces, si nosotros queremos, en efecto, tener acceso a la normativa vigente, que es la que, en efecto, está reglamentando actualmente el marco normativo peruano, tenemos que ir necesariamente, o tenemos que remitirnos necesariamente a su descarga de entidades pertinentes para tal fin. Ergo, el Ministerio de Vivienda, ergo, Censico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso porque muchas veces la información, porque se entiendan, ¿no? Que la información de normas anteriores, de normas desactualizadas, la idea es que obviamente las nuevas versiones de norma tengan algún cambio, no en el 100% del contenido, pero algunos cambios seguramente puntuales, propios pues de la investigación, propia de nuevos métodos, propia de nuevos conocimientos, propias de nuevas tecnologías, entenderán, ¿no? Hay que estar atentos a esa demanda. Eri me pregunta, ¿cómo sé cuando una norma está desactualizada? Con una búsqueda adecuada, estimado Eric, ¿no? Porque normalmente las normas tienen fechas de promulgación. Buscar pertinentemente, repito, en las entidades públicas, en las entidades de las que depende la norma, cuál es la norma o la fecha de actualización de la norma que usted está buscando, ¿no? Si usted está buscando la E030, buscará en el Ministerio de Vivienda o en la página web de Censico cuál es la norma vigente que corresponde a la E030 y le saldrá que es la de 2018, por ejemplo. Si usted busca en otras plataformas, muchas veces sale de primera intención la norma del 2016 y la norma del 2016 es una norma desactualizada. Esto por hablar de la E030, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso puede pasar con otras normas, con algunas otras normas que han tenido en estos últimos años una suerte de actividad importante respecto a su actualización. Que no es en todos los casos, en efecto, Eric, ¿no? No todas las normas en estos últimos años o en esta última década han tenido la misma actividad respecto de su actualización. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Vamos. Simplemente hay que ser cuidadoso con la información y porque normalmente todas las normas, dependiendo de la fuente, tienen un poco la resolución de promulgación de actualización en sus primeras páginas. Hay que ser un poco minucioso con eso, ¿de acuerdo? Bien. Jesús me dice, ingeniero, ¿hay un tiempo estimado de manera general para saber cada cuánto tiempo se actualizan las normas? Sí, esa es una buena pregunta, Jesús. Normalmente las normas especializadas de este tipo, las normas técnicas de edificación, las normas de construcción, las normas de diseño estructural, las normas de estructuras en general, se actualizan por lo general entre 4 y 6 años, que es un lapso temporal adecuado para la acumulación de información en el tiempo que amerite pues una actualización de la norma, Jesús, en efecto. Me refiero, por ejemplo, a normas serias, ¿no? Me refiero a normas como el ACI, el AISC, la norma UNE, el Código Europeo, normas, digamos, o en todo caso países un poquito más serios que el nuestro, por ejemplo, en tema normativo, como Chile, como México, como Colombia, que actualizan sus normas entre 4 y 6 años, ¿no?
o cada 4 y 6 años. Nosotros estamos bastante lejos de esos niveles de responsabilidad en la actualización de nuestras normas. Y no en todas las normas, ¿ah? Porque hay unas normas nuestras que han tenido una serie de actividad importante, mucho más frecuente que incluso que este tiempo que estamos comentando, como la E030, por ejemplo. La E030 es un caso un poco inusual en el espectro normativo propio, en el espectro normativo peruano. Tenemos actualizaciones, por ejemplo, la del 2007, creo que la de 2007 se actualizó 2014, luego 2016, luego 2018, ¿no? Algo inusual para la normativa nuestra. Ahora, ¿está bien también que las normas se actualicen cada tan corto tiempo? Tampoco no está tan bien que las normas se actualicen cada tan corto tiempo, ¿no? Un lapso temporal adecuado, creo yo, desde mi perspectiva, ya con los años que, que estamos metidos en este tema, yo creo que pretender o buscar que las normas técnicas de edificación se actualicen cada 5 años me parece un tiempo bastante razonable, porque en 5 años pasan, sobre todo para el tema estructural, pasan pues acontecimientos, sismos importantes, condiciones que exijan el uso de la norma vigente, o que expongan en todo caso las condiciones de la norma vigente que promuevan mejorar su contenido en adelante. Los 5 años me parece un tiempo muy razonable que lamentablemente nosotros no estamos cumpliendo. Más adelante vamos a hablar un poco de la antigüedad de nuestras normas más representativas y se darán cuenta que estamos bastante lejos en algunas normas de esos ratios estandarizados mundialmente, ¿no? En los países serios y en las normativas serias. ¿De acuerdo, Jesús? No sé si con eso te oigo. Bien. Eh, entonces, ¿qué es construcción? ¿Qué es edificación? Ahorita vamos a revisar qué nos dice. Seguramente todos tienen una idea medianamente preclara, ahora la vamos a aclarar seguramente con la lectura que la norma, sí, con la lectura que vamos a hacer de las definiciones que la norma nos ofrece. Solamente quiero reflexionar con ustedes algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de edificaciones, y en efecto he dicho que este curso está enfocado en las edificaciones, hay un concepto fundamental para, para ir mejorando, para ir incrementando eso que hemos conversado también en la clase anterior, nuestro criterio estructural, nuestro criterio constructivo, en el afán de crearnos cada vez más herramientas de análisis, cada vez más opciones para el toma de decisión y para resolver situaciones, ¿no? Tenemos que ser muy coherentes con algo en principio como profesionales, y como profesionales de la construcción, desde el punto de vista del diseño, pero también desde el punto de vista de la construcción. Cuando hablamos de sistemas estructurales sismo resistentes, no es un albur, ¿no? No es a ver qué se me ocurre y cómo resuelvo una situación real, no. El flujo de ejecución es el siguiente, ¿no? Si a mí se me presenta una arquitectura para resolver, ¿no? Si a mí hay un cliente que me llama, quiero que me resuelva usted esta arquitectura y haga el desarrollo estructural de esto que yo quiero se desarrolle como un proyecto de infraestructura, obviamente con las coordinaciones previas, tanto con el propietario como los demás profesionales que forman parte del este, que forman parte del desarrollo del proyecto, estoy obligado como ingeniero civil a elegir entre uno o más de un sistema estructural sismo resistente para resolver ese problema arquitectónico. Entonces la pregunta es, ¿dónde encontramos esos sistemas estructurales sismo resistentes que la norma peruana nos ofrece, ¿no? O nos presenta para nosotros poder adherir? La respuesta es muy sencilla. Y acá también entra a tallar una lectura obligatoria para el curso. ¿Dónde encontramos esos, esos sistemas estructurales sismo resistentes? Por obvias razones, sismo resistente, norma E030. Particularmente o puntualmente, artículo 16 de la E030.
Pongo a disposición de ustedes este artículo, por favor, lectura obligatoria del curso, E030, de la E030 del 2018, artículo 16, E030 del 2018, porque si bien es cierto, es muy común utilizar en nuestro medio en particular, usar para resolver edificaciones solamente sistemas de albañilería y concreto armado, pero a partir de la lectura que ustedes seguramente tendrán del artículo 16 de la E030, distinguirán que no solamente cuando hablamos de sistemas estructurales sismo resistentes, nos tenemos que referir a sistemas de albañilería y a sistemas de concreto armado. No necesariamente. ¿De acuerdo? Hay una gama, no tampoco tan amplia, respecto a los materiales constitutivos básicos, pero hay una rama algo mayor de sistemas estructurales a los cuales nosotros podemos adherir. Entonces, por favor, lectura obligatoria del curso para complementar esta información de las diapositivas, no sesgarnos solamente en albañilería, no sesgarnos solamente en concreto armado, aparecen otros posibles sistemas estructurales a los cuales nosotros podemos adherir y a los que seguramente en algún momento vamos a adherir dependiendo de la realidad constructiva en la que vayamos a trabajar o en la que vayamos a diseñar. ¿De acuerdo? Lo que sí estamos obligados indefectiblemente a elegir como responsables finalmente del diseño y luego de la construcción de un proyecto de construcción es desde la convencionalidad a optar por uno o por varios sistemas estructurales sismorresistentes para resolver un proyecto de edificación. Digo uno o varios sistemas estructurales porque no necesariamente yo resuelvo una edificación siendo totalitario o siendo eh, siendo de pensamiento único. ¿A qué me refiero? Yo no necesariamente resuelvo pues una edificación solamente con sistema porticado, ¿no? En uno o los dos sentidos. Puedo resolver un sistema usando uno o usando más de un sistema estructural sismo resistente. Y acá entra, a partir de esto, repito que digo, simplemente quiero dejar en claro que por eso existen aquellas estructuras a las que nosotros llamamos estructuras mixtas o sistemas estructurales mixtos. Las estructuras mixtas o los sistemas estructurales mixtos son justamente eso, aquellas estructuras o aquellos sistemas estructurales que en su conformación o en su configuración están usando o comprenden el uso de uno o más de un sistema estructural sismo resistente según las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones, particularmente el artículo 16 de la E030. ¿De acuerdo? Muy bien. Solamente de repente no se los he dicho, por favor, pero creo que lo tienen preclaro. Cuando quieran hacer una pregunta, alguna consulta, algún comentario, algún aporte, bienvenido sea. Por favor, no tengan duda en hacerlo. Anúnciense inmediatamente, levanten la mano o abran sus micros o lo escriben en el chat. Ya no atenderlos en cualquier momento. No se sientan cortos, por favor, de tener alguna duda o tener algún comentario, que es realmente sería muy gratificante tener un intercambio algo mayor. No tengan duda en hacerlo en cualquier momento, por favor. ¿De acuerdo? Consulta, ¿me están escuchando bien? ¿Vamos bien? Estamos en las primeras clases, siempre es bueno modular un poco el tono de voz, quiero que se entienda lo que estamos conversando. Si hay algo que mejorar respecto de este hilo de comunicación, háganmelo saber, por favor, porque yo estoy de este lado, ustedes están del otro. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Perfecto, muy amable. Vamos entonces a esta norma que les comentaba, que es la G040, que es un compendio de definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Define construcción y define edificación. Voy a leerlo rápidamente, por favor, porque vamos, no hay mucha vuelta que darle a estas definiciones. Son, creo, particularmente sencillas de entender. ¿Qué es construcción para la G040? Ergo para el Reglamento Nacional de Edificaciones. Acción que comprende la ejecución de obras de habilitación urbana, de edificación y de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y obra de ingeniería. ¿Qué es edificación para la E040? Edificación, proceso edificatorio de una obra de carácter permanente,
sobre un predio cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. ¿Eh? Bueno, fácilmente distinguible, ¿no? La construcción es la acción constructiva general. Dentro de esa acción constructiva general, uno de los tipos de construcción son las edificaciones. ¿Qué de particular tienen las edificaciones? Básicamente, que son construcciones que van a estar dispuestas para el desarrollo de las actividades humanas. Y dentro de las edificaciones, pudiese parecer que lo más importante es, en efecto, el desarrollo estructural del mismo, pero tan o más importante que el desarrollo estructural del mismo es brindar dentro de esta misma edificación, dentro de esta misma construcción, dentro de este mismo edificio, brindar o poner a disposición de las personas todas las instalaciones requeridas para que finalmente los que van a hacer uso de estas instalaciones puedan desarrollarse con el mínimo confort posible, ¿no? Y ahí aparece, pues, o aparecen las famosas especialidades cuando hablamos de edificaciones. Y eso está muy de la mano también con el desarrollo finalmente de la distribución normativa que el propio reglamento tiene, que vamos a ver un poquito más adelante. En el sentido cual, que cuando hablamos de edificaciones aparecen especialidades que son fundamentales. ¿Cuáles son esas especialidades fundamentales que giran en torno del diseño y de la construcción de edificaciones? La arquitectura, que se convierte en una especialidad fundamental, las estructuras, ni que se diga, que se convierte en una especialidad fundamental, pero tan o más importante, tan o más fundamental que estas que ya de por sí son muy importantes, aparecen las especialidades que comprenden o que contienen todas las posibles instalaciones que necesariamente se requieren para, repito, brindar las instalaciones o los servicios necesarios, indispensables a todas aquellas personas o a todos aquellos seres humanos que finalmente van a hacer uso de estas edificaciones. ¿Cuáles son esas especialidades? A decir, las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, las instalaciones electromecánicas, instalaciones de gas, en fin, dependiendo en particular del tipo de edificación, aparecerán unas o quedarán relegadas otro tipo de instalaciones, pero instalaciones al fin. ¿Eh? Eric me pregunta, ¿el supervisor de obra tiene que saber toda la norma en base al proyecto que se está realizando? Bueno, ¿usted qué cree, estimado Eric? ¿Cómo es posible cómo puede ser posible que un supervisor supervise si no conoce la normativa de lo que finalmente está supervisando? ¿No? No sé si es en ese sentido su pregunta. Un supervisor de obra está obligado a conocer la normativa vigente. ¿Por qué? Porque es lo que finalmente va a enmarcar su desenvolvimiento profesional, ¿no? Es más, un supervisor, dependiendo del tipo de proyecto en particular, obviamente tiene que conocer el Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene que conocer todo lo que enmarca la reglamentación técnica y tecnológica pertinente en la producción de edificaciones, pero además tiene que incluso conocer con mucho nivel de detalle toda la normativa propia de los procesos de contratación, que es normativa distinta. La famosa ley de contrataciones, por ejemplo. Es fundamental que un ingeniero supervisor conozca ese tipo de información, porque no va del lado estricto del control de calidad, que si el acero está bien, que si el concreto está bien, que si los tamaños están bien, sino va del lado de los procesos de control, ¿no? ¿Cuándo tengo que valorizar? ¿Cuánto es el plazo máximo que yo tengo para responder una valorización? ¿Cómo se maneja el cuaderno de obra? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el flujo de información? ¿Cuántas valorizaciones vamos a tener en el tiempo? ¿Qué es una valorización con una obra permanentemente atrasada? ¿Una valorización con una obra permanentemente adelantada? Cosas de ese tipo. Yo como supervisor estoy completamente obligado a manejar ese tipo de información normativa, si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo, Eric? No sé si por ahí va tu consulta, perdón. Otro concepto importante es el concepto de obra, ¿no? O la definición de obra.
Es una palabra pues muy de uso cotidiano en nuestro quehacer ingenieril, en nuestro quehacer profesional. Oye, ¿dónde estás? Estoy en la obra, estoy volviendo a la obra, estoy saliendo de la obra. Pero independientemente de eso que es coloquial, lo que, lo que se pretende con esta definición, y esta definición ya tiene otra naturaleza, ¿no? Esta definición tiene más una naturaleza de formalización contractual. Entenderán que en ese sentido, esta y otras definiciones forman parte no de la G040, aunque de repente encontramos, porque hay mucha normativa vigente en temas constructivos, entenderán, ¿de acuerdo? Generalmente todas las normas, no todas, pero la gran mayoría de normas tiene su propio glosario de definiciones. Muchas veces esos glosarios de definiciones están siempre alineados, es decir, como debería ser lógico, si yo tengo, por ejemplo, la definición de obra en el Reglamento de Ley de Contrataciones, que es la que vamos a leer ahora, y si buscamos la definición de obra en la G040, que es posible que esté, debe decir o debería decir exactamente lo mismo. En algunos casos se cumple y en algunos casos no tanto, siendo que, si bien es cierto, pues no se repiten las mismas palabras, pero la esencia de la definición sigue siendo la misma. Lo ideal sería que si vamos a tener una misma definición en toda la normativa vigente, no tendría por qué cambiar. Pero yo sé que es un trabajo arduo de compatibilización. ¿De acuerdo? Para este caso particular de obra, repito, vamos a recurrir al reglamento de la ley de contrataciones. Entenderán que nosotros, por obvias razones, tenemos una reglamentación de contrataciones del Estado, ¿no? La inversión pública, pues es una inversión multimillonaria, entenderán. Dentro de esa inversión multimillonaria, o esta inversión multimillonaria tiene que estar, pues, estrictamente reglamentada, porque estamos haciendo uso de recursos públicos, entenderán. Y el recurso público es un bien extremadamente cuidado, o debe ser en todo caso extremadamente cuidado. ¿De acuerdo? Solamente como comentario, ¿no? Nosotros tenemos la ley de contrataciones del Estado, pero como toda ley, para que finalmente sea eficaz su aplicación, tiene que tener necesariamente un reglamento de ley. Y eso no solamente aplica a la ley de contrataciones, de repente ustedes han escuchado en alguna otra situación o en alguna otra circunstancia, ¿no? Para que una ley promulgada o aprobada, ¿no? Por el Congreso de la República o por el Poder Ejecutivo, finalmente sea aplicable, tiene que existir un reglamento de ley que permita su aplicabilidad y sea de uso común. En ese reglamento de la ley de contrataciones también hay un glosario de definiciones. Y dentro de ese glosario de definiciones aparece este de obra. Repito que es importante porque es un concepto de uso muy generalizado pues, en nuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo define el glosario de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones a obra? Dice, construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren, esto es fundamental, que requieren dirección técnica, expediente técnico y consumo de recursos en general. Cuando hablamos de consumo de recursos desde la visión o la perspectiva del costo directo, por ejemplo, qué tenemos que consumir o qué consumimos generalmente en nuestros proyectos de construcción. Obviamente consumimos materiales, consumimos mano de obra fundamental, consumimos equipos, consumimos herramientas, eventualmente consumimos alguno que otro subcontrato. ¿De acuerdo? Cosas importantes a resaltar para cerrar esta suerte de definición de obra. Primero, que está enmarcada por respecto de todas esas actividades que se mencionan, que no las voy a repetir, ustedes las pueden leer, pero directamente relacionado con bienes inmuebles. Ergo, no podemos hablar en ningún caso de obra cuando nos refiramos a bienes muebles. Cuando hablamos de obras, total y únicamente está referida a bienes inmuebles. Perfecto. Y además, para que un proceso constructivo, ¿no? O para que una actividad constructiva califique como obra, desde, repito, el, desde la formalización en la contratación o desde la formalización en la visualización general de esta acción constructiva, debe contar necesariamente ¿con qué? Con dirección técnica, debe contar necesariamente con un expediente técnico que valide su ejecución y debe obviamente estar expuesto a una gran cantidad de consumo de recursos, como todos los proyectos de construcción lo están.
¿A qué nos referimos particularmente? A consumo de materiales, consumo de mano de obra, recurso fundamental, consumo de equipos, consumo de herramientas y eventualmente consumo de subcontratos. Pongo acá, por si acaso, en la parte inferior la definición de qué es un bien inmueble, creo que es de la RAE, si no, no recuerdo cuál es la fuente, pero para que quede claro y para que se diferencie puntualmente de un bien mueble, ¿no? La obra o las obras están referidas puntualmente a bienes inmuebles, no a bienes muebles. ¿De acuerdo? Esta es la misma presentación de una manera mucho más gráfica, ¿no? Que una obra que requiera, repito, según el reglamento de la ley de contratación, es fundamental. Dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, consumo de recursos en general. Y miren la ubicación de la definición, ¿no? La ubicación de la definición está en el reglamento, perdón, en la ley de contrataciones del Estado, en su reglamento en particular. ¿Por qué? Porque es imposible, desde la perspectiva de la contratación, por ejemplo, pretender calificar o contratar una obra si ese proceso constructivo o si esa actividad constructiva o si esa acción constructiva que pretendemos ejecutar no tiene, por ejemplo, expediente técnico. ¿Se puede contratar la ejecución de un proyecto, entre comillas, una obra, si no tenemos expediente técnico? No. ¿Por qué? Porque no califica como obra. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? Esta diapositiva, por ejemplo, me parece particularmente importante de comentar porque un poco su esencia es presentar un poco el sector construcción, ¿no? Ya, bueno, yo ni que se diga, ya tengo muchos años en esto. Ustedes, si bien es cierto, su participación aún es incipiente en el sector construcción, pero yo creo que ya ustedes forman parte del sector construcción, ¿no? Por iniciativa propia, ¿no? Por iniciativa propia, creo, ¿no? Al menos, a lo que me equivoque. Ustedes, pues, su pretensión es formar parte del sector construcción como ingenieros civiles acá dentro de un par de años, a lo mucho, ¿de acuerdo? O de repente incluso ya algunos forman parte de la PEA del sector construcción, de la población económicamente activa del sector construcción, ¿de acuerdo? Entonces, yo sí soy un convencido que cuando uno va a trabajar o pretende trabajar en un sector en particular, debe procurar, siendo que todos los sectores económicos son pues bastante dinámicos en el tiempo, como lo son pues los países y el manejo económico mundial en general, pero siempre los sectores en particular tienen algún distintivo respecto de otros, ¿de acuerdo? Y el sector construcción, seguramente han escuchado ustedes en el tiempo, es un sector particular, ¿no? Es un sector distintivo que tiene sus propias reglas muchas veces, sus propias demandas, sus propias falencias también, entenderemos. Si solamente nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el tema laboral de arranque, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, en mayor o menor grado, de repente algunos no, de repente la primera vez que van a escuchar, el régimen laboral de construcción civil. Es posible que lo hayan escuchado, no lo sé, ¿no? Eh, yo estimo que sí, en algún momento. Es más, no tengo duda que de repente ustedes vienen de algún linaje constructivo, ¿no? Algún hermano, algún amigo, su papá, su mamá o algún familiar cercano, seguramente los ha involucrado en este afán ingenieril constructivo en general. Entonces, no tengo duda que en algún momento han escuchado de repente las noticias o lo que fuere, han escuchado sobre el régimen laboral de construcción civil, ¿correcto? Es un régimen especial, es un régimen particular. Entonces ya solamente pensando desde el principio en el manejo del recurso humano directo en construcción civil ya es un sector particular, es un sector especial. Se maneja el tema laboral en el sector construcción, se maneja distinto, pues, que el régimen general, se maneja distinto que el régimen industrial, por ejemplo, y hay otros regímenes laborales que seguramente también tienen su propia marca distintiva, ¿no? Entonces sí, el sector construcción es un régimen particular. En este curso no vamos a entrar con detalle pues a la letra chica respecto de cuáles son estas particularidades del régimen de construcción civil, que es un tema bastante laboralista, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros los ingenieros civiles no somos muy afines a ese tipo de manejo de información,
pero les comento que ustedes lo van a tener que hacer y van a tener que esforzarse en entender y entrometerse con mucho mayor detenimiento en el régimen laboral de construcción civil cuando empiecen a llevar, no sé si están llevando su curso de costos y presupuestos, ahí me darán un poco la razón. No sé si ¿alguno ha llevado ya acá el curso de costos y presupuestos? ¿O está llevando de repente el curso de presupuestos? ¿O todavía no? Aún no. Ok. Eh, ok, gracias por el dato, Eric. Digo esto porque simplemente con afán de, perfecto, gracias, con afán de proyección, ¿no? Este curso abre costos, miren, qué buen dato. Eh, cuando lleven costos, obviamente van a hacer análisis de precios unitarios, y cuando uno hace análisis de precios unitarios, entenderán que analizar un recurso fundamental en la construcción es analizar el recurso humano, mano de obra. Y cuando vamos a analizar el recurso humano, mano de obra, para cuantificar su consumo, ¿no? Vamos a tener primero que aprender a calcular la cantidad de horas hombres en efecto, pero no solamente basta con aprender a calcular la cantidad de horas hombres, sino que hay que aprender a calcular cuánto va a costar la hora hombre de cada una de las especialidades, de cada uno de los especialistas, ¿no? Operario, oficial, peón, maestro o capataz. Y ese análisis es un análisis particularmente fino. ¿Por qué? Porque involucra el manejo numérico de lo que es en sí el régimen laboral de construcción civil. Entonces van a tener que meterse con algo más de detenimiento para calcular finalmente la hora hombre que ustedes tendrán que considerar en sus análisis de precios unitarios, ¿de acuerdo? Acuérdense de mí cuando lleguen sus cursos de costos. Pero ya ese es un primer nivel distintivo que se asume, pues todos entendemos. Pero hay otros indicadores que son también muy importantes del lado de digamos, del lado del contenido positivo del sector construcción. ¿De acuerdo? Y esto está muy de la mano con conocer o pretender conocer el sector construcción, más o menos pues de realidad como la nuestra o similares a la nuestra. Es decir, eh, sectores construcción en países en vías de desarrollo, ¿no? Eh, donde la tecnificación en el sector construcción vamos, todavía tiene un techo bastante alto, propio de nuestro caso. Si bien es cierto, hemos mejorado notablemente en los últimos años, eh, vamos, la inclusión o la incursión de procedimientos tecnológicos algo más elaborados y desarrollados en nuestros procesos, todavía nuestro techo está, creo, bastante alto. Si nos comparamos, pues, con países, si pretendemos compararnos con países del primer mundo, e incluso con países de la región, ¿eh? Estamos un poquito por detrás de la gran cantidad de países de la región en temas de proyección constructiva. Entonces, nuestro techo todavía es alto. Ahora, dentro de este esquema es importantísimo entender, repito, más aún en situaciones como la nuestra, que el sector construcción juega un papel muy importante en los números o en los indicadores económicos del país, en el famoso PBI, en el PBI, todos saben que es el Producto Bruto Interno, ¿no? En el PBI o en la producción nacional. Dentro de, dentro de este esquema, el sector construcción, o se conoce el dinamismo del sector construcción como un sector particularmente multiplicador, ¿no? Finalmente de manera positiva en el entorno productivo nacional total o general. En ese sentido, seguramente entre otros indicadores multiplicadores del sector construcción, simplemente presentamos tres que desde nuestra perspectiva son bastante importantes para ir identificando y un poco entendiendo el sector construcción. Una primera dimensión de multiplicación que genera el sector construcción es lo que nosotros llevamos y conocemos como multiplicador monetario, índice multiplicador monetario, que para el caso del sector construcción está en el orden del 2.25, como aparece ahí. Yo siempre digo hay que tener cuidado con esos numeritos, porque esos numeritos son muy dinámicos, ¿de acuerdo? Y finalmente son números. Estos números toman trascendencia
cuando los comparamos con la misma actividad en otras, cuando lo comparamos con la misma actividad en otras épocas o en otros años o en otros lapsos temporales o cuando lo comparamos con otros sectores productivos, por ejemplo. Finalmente, ¿qué significa que el sector construcción tenga un índice de multiplicación monetaria de 2.25? Eso significa, por favor, a tenerlo en cuenta, que en efecto, en aras de esta función multiplicativa o en esta consideración multiplicativa o de multiplicidad, significa que por cada dólar que se invierte en el sector construcción, eso finalmente trasunta en rendimientos de 2.25 soles o dólares en el PBI nacional. Pero finalmente, repito, no deje de ser un número. Finalmente, este número que puede parecer frío, se convierte en importante para el sector construcción porque cuando se compara los índices de multiplicación monetaria con otros sectores productivos, llámese pues agroindustria, llámese pues pesquería, llámese pues turismo, llámese pues textiles, lo que fuere, suele ser este índice, el 2.25 o en torno al 2.25, uno siempre con fluctuaciones, pero uno de los más importantes dentro del esquema productivo nacional. Ese es un buen indicador, por ejemplo, que el sector construcción en general tiene, que finalmente nos hace ver que sí es un sector importante para la producción nacional. Otro punto importante también es el tema de la intensividad en mano de obra. Repito, ya lo dije hace unos minutos, esta suerte de tener un sector construcción que, vamos, si bien es cierto, ha mejorado, ¿no? Hemos mejorado y venimos mejorando sustancialmente en el tiempo, con mucho esfuerzo, creo yo, todavía nuestro techo es alto, ¿no? No quiero dar nombres, pero si nos comparamos solamente con la gran mayoría de países de la región, todavía estamos un poco por debajo de ese contenido tecnológico en los procesos constructivos, y ni que se diga pues con países del primer mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica finalmente? Que en el caso particular nuestro, todavía y seguramente seguirá siendo un buen tiempo, el sector construcción es bastante intensivo en mano de obra. Eso es finalmente, ¿por qué es importante esta suerte de intensidad en mano de obra? Porque cuando los números del sector construcción son positivos, cuando el número del sector construcción es pujante, ¿eso qué implica? Que el porcentaje de desempleo en el Perú se ve drásticamente favorecido porque va a disminuir el porcentaje de desempleo. Pero más bien cuando los números del sector construcción son negativos, lamentablemente el porcentaje de desempleo también aumenta sostenidamente. ¿De acuerdo? ¿Propio de qué? Propio que en el sector construcción la intensividad en el uso en la demanda de mano de obra sigue siendo importante y seguirá siendo importante seguramente por buen tiempo. Así que despreocúpense ustedes, porque seguramente si los números son positivos, chamba y buena chamba van a tener. ¿De acuerdo? Otro indicador importante es este que llamamos coeficiente insumo-producto, que está en el orden del 55%. ¿Qué significa este 55%? ¿Qué es el coeficiente insumo-producto? El coeficiente insumo-producto es la demanda de valor agregado. ¿A qué me refiero? Que por cada 100 soles o 100 dólares que se invierte en el sector construcción, generalmente 55 soles o 55 dólares son servicios, son materiales con presencia de mucho valor agregado, ampliamente visible. Ahora, ¿qué significa ese 55%? Que recién hemos pasado el 50%. En países industrializados o en países con mejor posición constructiva que la nuestra, estos números están pasando el 65%, llegando al 70%, incluso un poquito más. ¿Eso qué implica? Eso que implica que, muy de la mano, por ejemplo, con la prefabricación, esto que implica, repito, que, como es creo visible, todo aquello que nosotros producimos en nuestros proyectos de construcción, si no todo, la gran mayoría, son materiales, son sistemas, son servicios que han sido producidos previamente en plantas o en una industria accesoria o en una industria que gira en torno al sector construcción muy especializada, ¿no?
Nosotros pues no producimos el cemento en nuestras obras de construcción, nosotros compramos el cemento de un especialista que se dedica exclusivamente y que tiene muchísima inversión en la producción del cemento, y así con las unidades de albañilería, con los vidrios, con los pisos, con las pinturas, ¿no? Con los softwares, con los encofrados, con las luminarias, con las grúas, con los equipos sofisticados de elevación y de transporte, ¿no? Hay muchísimo valor agregado. El sector construcción en el Perú recién ha pasado el 50%. Mire, estamos estamos en torno al 55%. Eso significa que las posibilidades de mejora en este sentido en particular todavía son bastante amplias, ¿no? Seguramente hay otros indicadores, seguramente hay otras particularidades, otras pinceladas pues, distintivas del sector construcción, pero no tengo duda que en el tiempo ustedes irán conociendo con mucha mayor amplitud en el sector, repito, en el que ya están ustedes involucrados y que están obligados a conocer con, con precisión en el tiempo. ¿De acuerdo? Solamente para cerrar esta diapositiva, que creo que me he extendido más de lo que pensaba, es necesario también mencionar las famosas C, I y U que aparecen sobre el lado derecho de las diapositivas. ¿Por qué son importantes las C, I y U y por qué se las ponemos a disposición acá? Porque es una norma de estandarización, ¿no? Muy, muy rápido con esto, por favor. La CIIU, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es una normativa internacional a la que la gran mayoría de países del mundo está adherida o se ha adherido. ¿Por qué? Por una cuestión orgánica, por una cuestión de orden. ¿En qué sentido? En tener las cuentas claras, de que aquello que se produce cotidianamente en el desarrollo nacional general suma o no a cada sector productivo en particular. Entonces, ojalá se entienda esto, ¿no? ¿Qué actividades que se ejecutan en la producción cotidiana de un país finalmente suman al sector construcción, por ejemplo, ¿no? O suman a la actividad constructiva reglamentariamente. La pregunta es, ¿por qué eso es importante? Es importante desde mi punto de vista, ¿saben por qué? Porque finalmente para nosotros procurar o buscar una mejora no solamente en el sector construcción, en todos los sectores productivos en general, para buscar o promover una mejora, nosotros tenemos que ser los primeros críticos de lo que hacemos, entendamos, ¿no? Con este afán de la mejora continua, por ejemplo. Entonces, en principio nos tenemos que comparar con nosotros mismos, ¿no? Comparamos nuestra ejecución de este mes con lo que hemos hecho el mes anterior, ejecuciones trimestrales, ejecuciones semestrales, ni qué decir ejecuciones anuales, ¿no? Nos vamos comparando con nosotros mismos. Para compararnos, ¿no? No es una tarea tan sencilla. Comparar, pues, el quehacer constructivo nacional, por ejemplo, ¿no? O comparar la actividad constructiva en un periodo de tiempo, por ejemplo, ¿no? No es una tarea, vamos, que si no estuviese sistematizada, o parametrizada sería un poco complicado hacer. Para eso existe esta famosa clasificación internacional uniforme a tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sentido de esta CIIU? En este caso, hablando del sector construcción, pero que hay CIIUs de toda la acción productiva en general, ¿no? Hay CIUs para la pesquería, hay CIUs para la minería, hay CIUs para cualquier actividad productiva que ustedes finalmente reconozcan. ¿Por qué es importante? Porque nos genera parámetros de comparación. Entonces, nosotros nos podemos comparar con nosotros mismos. El sector construcción peruano se puede comparar con el sector construcción peruano de otros ejercicios para ver si estamos mejorando, para ver si estamos retrocediendo, para ver cómo vamos. Pero además nos permite compararnos con nuestros pares. Nos podemos comparar con Estados Unidos, nos podemos comparar con Bolivia, con Argentina, con Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando se mantengan ordenadas las normas, perdón, se mantengan ordenadas las cuentas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las exigencias y al ordenamiento sistémico de la clasificación industrial internacional uniforme. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Yo creo que sí, ¿no? Está bastante sencillo.
Ok. ¿Esto qué es? Bueno, tipos de proyectos en general. Cuando hablamos de tipo de proyectos de construcción, en general hablamos de obras habitacionales, referidas básicamente a la promoción de vivienda, que pueden ser uni o multifamiliares, obras no habitacionales, gubernamentales, comerciales, edificios de oficina, ministerios, empresas, hospitales, colegios, mucha infraestructura deportiva. Infraestructura deportiva, recuerden que este, la infraestructura deportiva también califica como edificación. Y finalmente tenemos pues las famosas, perdón, tenemos también las obras industriales, me estaba olvidando de mencionarla, que está relacionado pues con plantas industriales, naves industriales, almacenes. Esto que se llama edificación industrial, obras industriales, nosotros las conocemos ahora, por ejemplo, como edificios industriales, más coloquialmente. Son sinónimos, son lo mismo. Y finalmente, pues las obras generales civiles, lo que llamamos obras civiles en general o las famosas obras de infraestructura, que no califican pues como edificaciones, ¿no? Llámense pues carreteras, puentes, represas, centrales hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, etcétera. ¿De acuerdo? Eric me pregunta, profesor, al presupuestar un proyecto, en ese presupuesto ya está incluido el pago para los cobradores de cupos, ¿es cierto? El pago para los cobradores de cupos, ¿es cierto? Bueno, lo que pasa es que eso se tiene que provisionar de alguna manera, entenderá Eric, ¿no? No va a aparecer, pues, en el análisis de costos unitarios, en particular, no va a aparecer, pues, en cada partida un ítem que diga, o un recurso que diga, pues, pago de cupos, entenderá, ¿no? No es, no, pago de cupos no forma parte, pago de cupos no forma parte, pues, del análisis de costos unitarios. Hay que provisionarlo seguramente, ¿no? O como parte de la utilidad, o de repente como parte del rendimiento. ¿Hay que provisionarlo? Sí, porque en unos casos puede ser una erogación muy importante, ¿de acuerdo? eh, pero va por ese lado, ¿no? Por el lado de cupos, por el lado de la extorsión, porque cuando nosotros hablamos de hacer el análisis del costo horario de todos los participantes en los procesos productivos, finalmente ahí estamos respetando todas las exigencias sindicales, porque las exigencias sindicales no es otra cosa que el régimen de construcción civil, ¿de acuerdo? Entonces, tengo entendido que no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a esos cobros adicionales que no son pues propios de un manejo sindical, es propio de un manejo delincuencial, extorsivo, ¿no? No confundamos ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa es el régimen laboral de trabajadores de construcción civil, que a partir de un sindicato fuerte, a partir de un sindicato fuerte de muchos años de lucha laboral, consiguen todos los años, eso finalmente está reglamentado y es ley, ¿no? Eso, no olvides, es el régimen de construcción civil. Nosotros hacemos nuestros cálculos con eso, porque eso es lo que nosotros estamos obligados a pagar. Más aún, en la actualidad, y me parece que es muy, muy razonable y muy, muy importante que así sea, el control introspectivo, perdón, que hace SUNAFIL en los proyectos de construcción, genere ese nivel de exigencia en mucho mayor grado, ¿no? Estamos obligados nosotros como régimen a pagar a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a nuestra mano de obra directa, de acuerdo al régimen de construcción civil. Eso olvídense, eso está completamente contemplado en nuestros presupuestos. Por eso les he dicho que ustedes van a aprender a costear eso de acuerdo al régimen de construcción civil. Eso es una cosa. Otra cosa es pagar extorsiones. Otra cosa es someternos a la delincuencia común. Eso, pues, ¿cómo lo presupuestamos? Eso de repente lo presupuestamos dentro de los gastos generales como una suerte de reserva que forme parte de nuestras utilidades o que esté de alguna manera metida en nuestras utilidades para tener una reserva para poder afrontar ese tipo de posibles daños en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? No sé si eso quedó claro. Ok, perfecto. Gracias, Eric. Ok, descansemos por favor 5 minutos y volvemos. ¿Alguna consulta adicional? Atentos, por favor, volvemos en 5 minutos y voy a tomar asistencia, así que estén atentos, por favor. La asistencia tienen que contestar presente con voz, por favor, ¿ya? Así que tengan listos sus micros. Gracias.
Arones, Auqui, Presente, profesor. Bayón, Cantorín, Presente, profesor. Casanova, Chilón. Presente, profesor Presente. Casanova. Presente, Chilo. ¿Quién habló sobre Casanova? Sí, profesor. Coyanque, Presente, profesor. Colqui, Presente, profesor. segundo, ¿eh? Ok, Arones, Auqui, Presente, profesor Auqui. Bayón, Cantorín, Bayón presente, profesor. Cantorín, Presente, profesor. Casanova, Presente, profesor. Chilón, Presente. Coyanque, Presente, profesor. Colqui, Presente, profesor. De la Cruz, Presente, profesor. Díaz, Esteban, Presente, profesor. Figueroa, Presente, profesor. Flores, Presente, profesor. Gamboa, Presente, profesor. Gómez, Presente, profesor. Gutiérrez, Guayguapuma, Lizárraga, López, Presente. Luna, Lizárraga está presente. Presente, profesor. Luna, Presente, profesor. gracias. Mamani, Presente, Mujica, profesor. Presente. Muñoz, Presente. Navarrete, Orejón, Presente, profesor. Orihuela, Presente, profesor. Osorio, Presente, profesor. Quesada, Quilca, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor Quispe Cárdenas. Rivas, Presente, profe. Rivera, Presente, Rivera Vicente. Rodríguez, Rosales Carrión, Presente, profesor. Rosales Abanto, Profesor, presente, Presente, Rodríguez. Saavedra,
Sánchez, Presente, profesor. Santos, Presente, profesor. Sebastián, Segura, Presente, profesor. Cernaque, Presente, profesor. ¿Verdad que? ¿Cernaque? Presente. Ok. Tarazona, Palacios, Tarazona, Profesor Saavedra dice que está presente. Tarazona Flores, Presente Tarazona, profesor. Flores, Tarazona Flores, Sí, sí, Tito, Tarazona Flores, Jesús Tarazona. Tito, Presente, profesor. Tuni y Valverde. Profesor Saavedra dice que está presente. Profesor, disculpe, Valverde Saavedra presente, profe. no puede prender A su ver, micro. un segundo, por favor. Valverde, ¿está presente? Presente, Valverde, profesor. Sí. ok. Profesor, buenos días, disculpe, soy mamá. Ya, a ver, vamos por partes. ¿Quiénes de los que aparecen como ausentes acá están presentes? Gutiérrez, ¿Me dice? profesor. Mamani. Mamani, ok. ¿Otro? Gutiérrez Díaz, profesor, disculpe. Quesada. Gutiérrez. ¿Perdón? Gutiérrez Díaz. Quesada. Ok. Quesada ¿Quién Huerta más? también, profesor. Yo, profe, presente. Quesada Huerta. ¿Quién más? Huevo Puma presente. Ok, ¿alguno más? Profesor, el alumno Díaz también está presente, pero tiene un problema con su audio, con su micrófono. Profesor, el alumno Saavedra también está presente. Ya, pregunta, ¿por qué no abren su micro y me dicen presente? ¿Cuál es el problema, Profesor Saavedra me comunicó que no podía encender el micro o algo así, por eso no podía decirlo presente y lo dijo en el chat. Ya, a partir de la próxima semana es obligatorio que contesten presente con voz, por favor, ¿ya? Lo paso por esta vez, pero en adelante no lo voy a permitir, ¿de acuerdo? ¿Alguno más? Arones, Navarrete, Sebastián y Tuni. ¿Alguno más en el chat de estos jóvenes? Creo que no, ¿no? Ok, muy bien.
Bien, continuemos. Sí, Fernando levantó la mano. Fernando Díaz. ¿No? Ok. Continuemos, digo. Elementos estructurales. A ver, ¿por qué es importante hablar de elementos estructurales o reconocer elementos estructurales para fines constructivos? Porque finalmente nosotros vamos a construir sistemas estructurales sismoresistentes usando elementos estructurales, entenderá. Fundamental que así sea. ¿Ya? Vamos, repito, a o diseñar o construir sistemas estructurales a partir del uso de la unión, de la concatenación de elementos estructurales en particular. Entonces hay que conocer los elementos estructurales finalmente para fines edificatorios, que es lo que finalmente vamos a empezar a desarrollar en clases próximas, en semanas próximas. Cuando hablamos de elementos estructurales en general, en edificaciones, realmente independientemente de la subestructura, que son las cimentaciones, que en el caso particular de este curso, repito, vamos a hablar de cimentaciones superficiales, tenemos básicamente elementos verticales y elementos horizontales, ¿no? Y cuando hablamos de elementos verticales, hablamos pues de columnas en sus diferentes tipos, materiales, tamaños. Cuando hablamos de muros de albañilería en sus diferentes tipos, tamaños, espesores. Y hablamos de muros de concreto armado, ¿no? Llámese placas dúctiles, placas de ductilidad limitada, muros de contención, ¿no? Muros de sostenimiento. Y cuando hablamos de elementos horizontales, básicamente nos referimos a vigas, a sistemas de entrepiso, nos referimos a vigas y a losas de techo o a losas de entrepiso. Realmente, si bien es cierto también cada uno con sus diferentes tipos, formas particulares, tipos generales, tipos particulares, lo que fuere, pero básicamente cuando hablamos de edificaciones giramos en torno a estos elementos estructurales. Obviamente cada uno con su amplitud y su particularidad, tanto física, tanto mecánica, como su particularidad y exigencia normativa que iremos evaluando en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Aparece acá un concepto de diafragma rígido, ¿no? No sé si alguno en la sala ha escuchado hablar o tiene algún trascendido de lo que es la definición o qué connotación tiene hablar de diafragmas rígidos cuando hablamos de edificaciones. Si alguno ha escuchado hablar de eso, por favor me lo comenta, y si no, me dicen también, no he escuchado hablar de los famosos diafragmas rígidos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué son importantes los diafragmas rígidos? Los diafragmas rígidos no son otra cosa que los sistemas de entrepiso. Procuramos nosotros desde el diseño y obviamente lo tratamos de validarlo y ratificarlo en la construcción, que los sistemas de entrepiso se comporten como diafragmas rígidos. ¿Por qué es importante los diafragmas rígidos? Y para tratar de contestar de manera muy general lo que son los diafragmas rígidos, quiero dar un pasito atrás para tratar de reflexionar con ustedes sobre algo que seguramente ya conocen. Cuando hablamos de, sistemas isostáticos o estructuras isostáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es o qué son las estructuras isostáticas? No sé, George, Jesús, Eli, Natalie, José, John, Robert, María, Bruno, ¿qué entienden por estructuras isostáticas? Luis, adelante. Que las fuerzas internas estén en equilibrio. Que las fuerzas internas estén en equilibrio. Ya. ¿En las estructuras hiperestáticas no están en equilibrio? ¿No hay un equilibrio, digamos, en las estructuras hiperestáticas? La estructura, en efecto, tiene que estar en equilibrio para que no falle, ¿no? ¿De acuerdo?
Eric me dice simplemente apoyadas, requieren de apoyos. Las hiperestáticas no requieren de apoyos. En las hiperestáticas no hay apoyos simples. Las hiperestáticas son las que se encuentran empotradas. No necesariamente, ¿no? Un voladizo, por ejemplo, empotrado en uno de sus extremos no es una estructura isostática, ¿cierto, Eric? ¿No? Algún concepto más, a ver. María, por favor, saque usted la cara por sus compañeros. ¿Cuál fue mi pregunta? Bueno, volvemos 5 minutos atrás. ¿Qué son estructuras o qué son sistemas isostáticos? Me gustaría que estén atentos, ¿no? Porque si voy a tener que repetir una pregunta después de 5 minutos de análisis, se nota que no hay para nada un interés en la escucha previa, ¿no? Ok. A ver. Nosotros hablamos de estructuras isostáticas, ¿no? Nosotros hablamos de estructuras isostáticas. Isostático tiene apoyos exactos, hiperestáticos tiene apoyos por demás, dice Vicker. Ok, más o menos puedo interpretar sus respuestas. Diferencia en la cantidad de reacciones que se presentan. Un hiperestático presenta más reacciones. Sí, obviamente. Yo creo que va mucho por ahí, Bruce, de repente dando la vuelta a lo que muy bien Bruce, incluso Vicker nos dice. Cuando nosotros hablamos de estructuras isostáticas o de sistemas isostáticos, son estructuras que podemos resolver con las ecuaciones de la estática, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos igual a 0. ¿De acuerdo? La pregunta es, una edificación, ¿no? Por más pequeña que sea, ¿es una estructura isostática? Y la respuesta es no, ¿no? Una edificación, por más pequeña que sea, siempre es una estructura hiperestática. Es más, la norma sismo resistente, hay un concepto normativo desde el diseño sísmico que se llama la redundancia. Seguramente ustedes han escuchado. También es una estructura redundante. ¿Qué sugiere ser una estructura redundante? La redundancia sugiere hiperestaticidad. Entonces, lo que las normas en realidad nos exigen, mire, Tessy, Robert, Bruce, gracias por su participación, es procurar diseñar y construir sistemas estructurales lo más redundante posible. ¿Qué significa lo más redundante posible? Lo más hiperestático posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se busca redundancia? ¿Por qué se busca hiperestaticidad? Y este es un concepto ya, digamos, de concepción general estructural. Existe un concepto, muy rapidito, por favor, sin ganas de ampliar mucho al respecto. Existe un concepto que es el concepto de redistribución de esfuerzos. ¿Qué significa la redistribución de esfuerzos en una estructura? Que cuando un elemento en particular de esa estructura está sintiendo alguna sobrecarga o se está sobrecargando o está entrando en proceso de falla, cabe la posibilidad que otros elementos de esa estructura puedan tomar adecuadamente los esfuerzos que ese elemento está dejando de poder tomar. ¿De acuerdo? Entonces, en estructuras hiperestáticas, cuanto más nivel de hiperestaticidad tenemos, la redistribución de esfuerzos es mucho más eficiente. En sistemas isostáticos no nos podemos dar ese lujo, porque en sistemas isostáticos, cuando falla un elemento estructural, es casi, por no decir siempre, es la falla del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, la demanda, una demanda muy importante del reglamento sísmico, del reglamento de diseño sísmico, ustedes buscan la E030, nos habla mucho de redundancia. Busque usted, ingeniero, por favor, redundancia. Promueva redundancia en su estructura. ¿Ok? Eric me dice, la hiperestaticidad presenta mayor seguridad. En efecto, Eric. Correcto. En efecto, Eric. ¿Por qué? Por este concepto de redistribución de esfuerzos. Mientras el grado de hiperestaticidad total sea mayor, pues será mejor y más seguro. En efecto, Robert, va mucho por ahí y qué bueno que eso se entienda. ¿Qué tiene que ver eso con los diafragmas rígidos? Muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. El diafragma rígido, imaginémonos que ustedes todos tienen un celular a la mano seguramente. Imaginémonos que ese celular que tienen a la mano es el techo o el sistema de entrepiso de una vivienda o de un edificio. ¿De acuerdo? Ese elemento, para que califique como diafragma rígido, tiene que tener el concepto de
que nosotros llamamos rigidez infinita en su plano, o buscar que sea infinitamente rígido en su plano, es decir, que no se deforme. Y esto tiene una connotación con ¿qué? Tiene una connotación con, si ya tenemos sistemas hiperestáticos, no podemos resolver el sistema con las ecuaciones de la estática, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar lo que nosotros llamamos ecuaciones de compatibilidad. Y esas ecuaciones de compatibilidad están relacionadas con ecuaciones de deformación o con compatibilización de deformaciones, en efecto, Robert, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar deformaciones? Básicamente, compatibilizar deformaciones de los elementos verticales, ¿no? El análisis de temperatura no es muy afín al cálculo de estructuras, sinceramente, salvo condiciones extremas, estimada Tesi, ¿de acuerdo? Pero pudiese darse también esa connotación. ¿Cómo compatibilizamos deformaciones? Cuando el elemento colector, o donde finalmente descansan los elementos verticales, es indeformable en su plano. ¿Por qué? Porque este elemento al que pretendemos se comporte como un diafragma rígido, sobre todo frente a cargas más afín o más de compatibilización frente a cargas horizontales, ¿de acuerdo? Este elemento infinitamente rígido en su plano va a tener la capacidad de poder trasladarse, ¿de acuerdo? Va a poder tener la capacidad de poder rotar, ¿no? Porque vamos a tener traslaciones y rotaciones cuando viene un sismo, por ejemplo, pero la idea es que sus dimensiones, largo, ancho, hiperalte o altura, sean constantes. Eso nos permite compatibilizar las deformaciones de los elementos en los que se apoya este diafragma rígido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en principios del diseño? Promover en principio esta suerte de compatibilidad de deformaciones. Habría muchísimo más que hablar sobre el tema de los diafragmas rígidos, pero no creo que sea aparente en esta clase. Simplemente quiero que quede como criterio, por favor, lo que se busca con los diafragmas rígidos. ¿Por qué? Porque finalmente promovemos idealizaciones o modelos de análisis, vamos, mucho más sencillos en principio de analizar, y aparte mucho más sencillos de analizar, mucho más fiables desde su comportamiento real o desde su comportamiento en una situación real. ¿De acuerdo? Ok. Superestructura y subestructura. Básicamente, cuando hablamos de superestructura y subestructuras, hay que relacionarlo muy rápidamente con el nivel terreno natural. Todo aquello que está, todo elemento, todo sistema estructural que está encima del nivel terreno natural, lo llamamos generalmente superestructura, y todo lo que está por debajo del nivel terreno natural solemos llamarlo subestructura. Básicamente, cuando hablamos de subestructura nos referimos a las cimentaciones, y a los elementos de sostenimiento en el caso de edificaciones. ¿De acuerdo? Ya lo comenté y lo hemos comentado hace unos minutos y va a ser tema de la primera tarea de la semana también. Estén atentos, por favor, para los que quieran participar. Los sistemas estructurales sismoresistentes en el Perú están estrictamente enmarcados en el artículo 16 de la E030, perdón. Pero siempre por alguna razón de convencionalismo constructivo en el tiempo, muchas veces resumimos nuestro análisis entre los sistemas de muros portantes y los sistemas aporticados. Por alguna razón no se cuela en realidad. Yo entiendo que sí es cierto también que gran parte del desarrollo constructivo en el Perú está pues sesgado o a sistemas de muros portantes o a sistemas aporticados, ¿no? Sobre todo en cuanto a vivienda hablamos, ¿no? o a edificios o edificación de baja altura, ¿no? Y siempre es bueno generar una suerte de comparación entre ambos clásicos procesos constructivos, procesos edificatorios o sistemas estructurales en general. Lo primero que hay que tratar de entender es, para distinguir entre uno y otro, creo, porque muchas veces puede ser fácilmente distinguible a la vista incluso o a partir de la lectura de los planos o la documentación del proyecto, pero muchas veces no necesariamente es fácilmente distinguible al ojo. Me refiero a distinguir de manera concreta los sistemas estructurales sismoresistentes, que es algo que ustedes, por ejemplo,
van a tener que hacer con bastante nivel de precisión, con bastante nivel de descripción y de explicación en sus trabajos finales de los proyectos que finalmente vayan a elegir en sus expedientes técnicos. Para este caso puntual, lo primero que hay que contestarlos creo es una pregunta muy simple. En esta edificación, en este edificio, ¿cuál o cuáles son los elementos que tienen responsabilidad resistente para cargas de gravedad y para carga sísmica? Si la respuesta es los muros, pues será un sistema de muros portantes. Y si la respuesta es los pórticos, pues será un sistema porticado. Y aparece una suerte de diferencias marcadas procedimentales y de transferencia de carga, creo importante evaluar. Por ejemplo, desde el punto de vista estructural se pueden diferenciar en lo siguiente. Los sistemas de muros portantes, por ejemplo, las losas de entrepiso descansan sobre los muros, los muros reciben la carga y las transfieren a la cimentación. Los sistemas constructivos pueden ser muros confinados, muros armados y muros de concreto de utilidad limitada. Pueden ser adobes también, los sistemas de adobes también son sistemas de muros portantes. El tapial también es un sistema de muros portantes, de repente algún otro que nos estemos quedando cortos en describirlo. Más bien, cuando hablamos de sistemas aporticados, las losas de entrepiso descansan sobre las vigas, las que transmiten las cargas a las columnas y de ahí a la cimentación. Luego, los elementos de cierre son los clásicos tabiques o los elementos no portantes o los muros no portantes. ¿De acuerdo? Entonces, procedimentalmente el flujo de la carga es distinto. Los tabiques o los muros no portantes no tienen responsabilidad sismo resistente en el sistema. En el análisis sismo resistente, los tabiques y los muros no portantes se consideran como carga puntual, a tener en cuenta, se consideran como carga muerta. ¿De acuerdo? ¿Qué otra diferencia respecto de la secuencia constructiva? Y acá se está comparando, si bien es cierto, se está comparando un sistema de muros portantes, pero se está comparando un sistema de muros portantes de albañilería confinada. Repito, cuando hablamos de sistema de muros portantes, si bien es cierto, la albañilería confinada es uno de los sistemas de muros portantes, por obvias razones, más difundido en su aplicación y en su uso generalizado, pero no es el único sistema de muros portantes. Así que para esta diapositiva en particular, el efecto comparativo está entre un sistema porticado y un sistema de muros portantes de albañilería confinada. ¿De acuerdo? Entonces, respecto de la secuencia constructiva para un sistema de muros portantes de albañilería confinada, ¿qué nos corresponde decir? En albañilería confinada, primero se ejecuta la cimentación corrida por obvias razones, luego los sobrecimientos, luego los muros, y esto es fundamental, ¿eh? Normativamente y experimentalmente hablando, para que un muro califique como un muro de albañilería confinada, la secuencia constructiva obligatoria y necesariamente es esta, por favor, ¿eh? Como están viendo ustedes en las diapositivas, ¿no? Primero se levantan los muros, ¿de acuerdo? Creo que se nota con claridad, ¿no? Salvo que me equivoque. En los sistemas, miren, primero se levantan los muros, estos que están acá, ¿no? Y cuando los muros están levantados, recién se terminan o se vacían los elementos de concreto armado de confinamiento y arreostre. Eso es fundamental para los sistemas de albañilería confinada, no al revés, por favor. En los sistemas de albañilería confinada, para que califiquen como tal, primero se levantan los muros y luego se vacían los elementos de confinamiento. ¿De acuerdo? En el caso de los sistemas aporticados es distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de los sistemas aporticados, los que tienen la responsabilidad resistente son los pórticos. ¿De acuerdo? Los que tienen la responsabilidad resistente son los pórticos. Los muros son simples elementos de relleno, de distribución arquitectónica interior. Importante que se entienda eso, por favor. ¿Ya? Yo creo que sí. Ahora, de repente solamente para cerrar esta diapositiva, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, ya les traslado un poco la pregunta, ¿por qué creen ustedes que la exigencia tecnológica en la ejecución de un muro confinado sea ese, ¿no? Primero los muros y luego los elementos de confinamiento, ¿y por qué no al revés? ¿Qué es lo que la norma pretende consigamos con este tipo de ejecución? ¿Qué les sugiere, ¿no? ¿Qué pueden desprender de esa exigencia normativa respecto a los muros confinados? ¿Alguno puede opinar sobre eso?
Sí, no me quiero detener mucho en eso, pero va mucho por el lado de lo que dice Eric. Vamos a tener nosotros más adelante una clase que vamos a hablar solamente de albañilería, me parece sobre semana 10, sobre semana 12, ya un poco sobre el final del curso. Ahí vamos a tratar de ampliar con un poco más de, con un poco más de conceptos y criterios estructurales y criterios mecánicos, esto que comento. La palabra clave, Eric, es adherencia, ¿no? En sistemas de albañilería, para que un sistema de albañilería, para que un muro de albañilería tenga niveles resistentes importantes o para procurar conseguir niveles resistentes importantes, sobre todo para esfuerzos de tracción, lo que se sugiere es buscar o conseguir la mayor cantidad de adherencia posible. Y a primera vista tenemos dos niveles de adherencia marcadamente distintivos, ¿no? Cuando hablamos de muros. El primer nivel de adherencia es la adherencia que consigamos entre la unidad y el mortero. Cada vez que asentamos una unidad con el mortero, cuanto mejor estén asentados y cuanto mejor adherencia consigamos entre estos dos componentes, vamos a mejorar un poco la resistencia a la tracción del sistema, que ya de por sí es muy deficiente. Y otra importantísima que coadyuva en estas mejores condiciones de adherencia es este proceso de ejecución. Primero los muros y luego los elementos de confinamiento. Porque cuando se hace al revés, lo que genera es como una suerte de junta fría, con muy poco nivel de adherencia entre el muro y el elemento de confinamiento. Va por ahí, ¿de acuerdo? Ok. Terminamos ahí porque esto me va a tomar varios minutos más para seguir hablando de estos dos sistemas estructurales, así que lo dejamos ahí y retomamos la próxima clase. ¿Alguna consulta? Natalie, dígame. Natalie, sí, ¿me logro escuchar? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo me matriculé por extemporáneo y no estuve en la primera clase. Es la primera clase en la que asisto y pues estaba viendo el tema de los grupos y no me ha considerado, por lo mismo que me matriculé extemporáneo. Sí, correcto. De repente, hablé sobre esto al principio de clase, de repente yo formé o hemos conformado los grupos con los 45 estudiantes primigeniamente inscritos. Dije al principio que había notado que había un participante más en la sesión, que estimo es usted, estimada Natalie. Y pedí que por favor, primero se reconozcan, porque obviamente ya aparece el listado. Mándeme por favor un correo, Natalie, indicando esto, indicando su sección, por favor, para sumarla a uno de los grupos ya conformados. ¿De acuerdo, Natalie? Lo antes posible para que ya la ubico y puedan empezar a reunirse con sus compañeros. ¿De acuerdo? Ok, profesor, gracias. Para Natalie, si hay alguno más que no aparece en lista, también, por favor, ¿ya? Eric, sí, dame un segundo, Eric, por favor. ¿Alguna consulta más? Encantado de escucharlos, ¿no? Ok, Eric me pregunta, ¿muro portante se considera cuando el muro está uniforme entero? ¿A qué te refieres con uniforme entero? Un muro portante es un muro que tiene continuidad en altura, exacto, Eric. No sé, a eso te refieres, ¿no? Un muro, para que sea considerado como portante, tiene que empezar en la cara superior de la cimentación y tiene que terminar en el último nivel y tiene que tener dependiendo del sistema estructural, tiene que tener una longitud mínima. Para el caso de los sistemas de albañilería, por ejemplo, por lo menos tiene que tener una longitud de 1,20 m. Si a eso te refieres. En caso existe una ventana en ese muro portante, ¿se seguirá considerando un muro portante? Depende, ¿no? Tampoco hay que ser más papistas que el Papa. Hay que ver cuáles son las dimensiones, pero lo lógico, y si hay una interferencia importante,
En la zona de la ventana no se considera como muro portante, ¿no? Se considera solamente como tabiques. En las zonas que están fuera de la ventana, si tiene continuidad en altura, se considera como muros portantes. Pero ese es más un tema estructural, estimado Eric, ¿no? Eso finalmente que usted muy bien pregunta y que realmente es muy válido, finalmente nosotros lo analizamos al momento de hacer el diseño estructural. ¿Por qué? Porque hay que preguntarse, ¿no? ¿A qué muros le damos la responsabilidad de llamarse muros portantes? Y eso lo hacemos al momento eso lo evaluamos al momento del diseño. ¿Ok? Esta semana va a ser tarea, sí, lo acabo de decir. Estén atentos, por favor, que voy a encargar una tarea para esta semana. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, jóvenes, señoritas? Estamos terminando. Tengo que entrar a otra clase. Perfecto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta la próxima clase. Un abrazo. Gracias.